buenos días, buenas tardes, buenas noches. El dibujo que ven se corresponden a un retrato del señor Charles Robert Darwin, 1809-1882. Fue el naturalista inglés quien planteó la idea de la evolución biológica. El material que uso en esta ocasión es lápiz carbón y blanco de creta sobre un papel tonalizado en gris. ¿A qué viene este dibujo sobre Darwin? Bien, en esta tercera parte, donde tratamos el caso de nuestra amiga la orangutana Sandra y los derechos de los animales, para el gran alivio de tantos vaivenes judiciales, viene bien tomar como testigo experto a el bueno de Charles, y de paso servirá como un adelanto para entender en qué marco científico e ideológico referente al objeto se consideró para resolver el estatus jurídico de Sandra. Sucede que una de las primeras personas que hizo público su rechazo a la resolución número 2603 del 14 de la Sala 2 de la excelentísima Cámara Federal de Casación Penal, esa que decía que Sandra era un sujeto de derecho, fue el entonces Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Julio Comtegrán. El 25 de agosto de 2015, el doctor Comtegrán publicó en el diario La Nación el artículo Darwin ha muerto. En el mismo, luego de hacer una sucinta descripción de la teoría de la evolución, destacando el hecho de que en la misma se evoluciona progresivamente de una especie inferior a una superior, manifestó que ha surgido, un siglo y medio después, una línea de pensamiento que representa una sentencia de muerte para la teoría de Darwin. Desde esta nueva corriente se afirma que corresponde otorgar categoría de persona no humana se aclara, a los animales, con la facultad de reconocerle, entre otros, derechos ambulatorios y de libre circulación. Esta idea implica una ruptura con toda concepción clásica dentro del sistema jurídico, donde solo se reconoce personalidad a los seres humanos o a las uniones entre ellos, junto con un abierto rechazo a pautas distintivas básicas de la naturaleza metafísica y antropológica, representando así la literal y fatal descalificación de la teoría darwiniana. Señala que para parte importante de esta misma corriente de pensamiento, al tiempo que reclama el reconocimiento de la personalidad de los animales no humanos, se la niega a los embriones humanos. Una suerte de darwinismo, pero en sentido contrario, porque si el embrión humano no es persona y el orangután sí lo es evidente que éste debe entenderse como una etapa evolucionada de aquel. Se postula en consecuencia que el ser humano, en alguna de las etapas de su vida, constituye una etapa evolutiva inferior a la de los monos. Dicho artículo provocó el inmediato rechazo que se materializó a través de un artículo publicado por el diario Página 12, firmado por profesionales de las ciencias naturales de instituciones públicas y privadas, titulado Darwin sigue vivo y también las malas interpretaciones de las teorías evolutivas. En el mismo, luego de afirmar que si un argumento se van a aplicar teorías científicas, estas deberían ser llevadas a cabo por personas con conocimiento idóneo y sin mezclar definiciones y postulados científicos con definiciones legales. Los firmantes explican que desde la publicación de El origen de las especies se sabe que la evolución de las mismas ocurre por cladogénesis, una especie de cambio para formar dos o más, y no por un cambio lineal, anagénesis. Además, la teoría darwiniana abandona el concepto de progreso. Cuestionan, por ejemplo, que un ser humano adaptado a la Tierra sea superior a un pez o a una medusa, adaptados a un medio acuático. Cuestionaron la conclusión a la que arriba el doctor Comtegrán respecto a que si un orangután es considerado una persona y un embrión humano no lo es, entonces el orangután es superior al ser humano y el mono desciende del hombre, y por ende decreta la muerte de la teoría de la evolución. Afirman los profesionales que una teoría científica solo puede ser refutada por evidencia que la falsee, y que un orangután sea o no persona es una definición que interesa exclusivamente al mundo cultural y al marco legal de los humanos. Entiendo la reacción de los profesionales dedicados a las ciencias naturales. Aclaro que entre la supuesta división entre ciencias duras y ciencias humanistas, soy de los que quienes consideran como verdadera ciencia a las ciencias duras, aquella cuyas teorías solo se demuestran o se rebaten a través de evidencias. Comprendo que a medida que avanza el conocimiento científico, la especialización se hace más específica y se llega a esa durante años y años. Y que duden al día de hoy sobre la superioridad del ser humano cuando un simple virus de la gripe nos tuvo en jaque desde el 2020 más o menos. También resulta interesante la separación que hacen estos profesionales de la ciencia para descalificar los dichos del señor Procurador entre su especialidad y la de un letrado. Me hace preguntarme con qué criterio entonces opinan respecto a los elementos que deben considerarse para expresar una opinión legal, si no son abogados ni,
por lo que entiendo, han recibido formación en ciencia jurídica. Pero cae en esta discusión sería introducirnos en una absurda discusión de preadolescentes, cuyo único argumento en descalificar al contrario es, vos no sabés nada, no opinen. Es como los niñitos de jardín de infante, cuando quieren hacer callar a uno que opina en contra, dicen, che, vos no jugás al fútbol, así que no opine de fútbol. Para legitimar un poco los dichos del doctor Comte Graham, hay que tener en cuenta que en el mundo del derecho, para resolver las cuestiones prácticas, cotidianas, es decir, las relaciones jurídicas de los seres humanos entre sí y aún con las cosas, se deben trabajar tanto con datos empíricos como con las normas vigentes, información proveniente de las más distintas disciplinas, inclusive las científicas. Dichos datos, que surgen de documentos de forma técnica, pericias, testimonios, etc., deben ser ponderados para poder después aplicarse la normativa que corresponda. Explicado esto, no sé si el doctor Comte Graham leyó El origen de las especies o no. Sí estoy seguro que no pretendía hacer una exégesis de la obra en el artículo cuestionado, sino señalar algo al público en general, sin caer en preciosismos jurídicos, que a través de un fallo se estaba considerando persona un orangután, algo que traerá consecuencias jurídicas a todos los seres humanos, incluso a los biólogos. El artículo no mezcla conceptos científicos con jurídicos, sino que abstrae una idea muy general que se tiene sobre la teoría de Darwin y la toma como punto de partida para su explicación. No creo que estuviera en su intención afirmar que la evolución sea lineal, anagénesis, o a través del desarrollo de varias especies derivadas de una sola, cladogénesis. La cuestión a tratar aquí y ahora es cuál es la situación jurídica de los animales. Pero dado que los científicos han invocado el nombre de Darwin y estamos hablando de humanos, simios, evolución y todo, vayamos a las fuentes, y en este caso, el origen de las especies. Concretamente, dando el punto de debate, me busqué una versión de la obra El origen de las especies. Había millones de PDF que lo acreditaban, lo mostraban, pero para buscar algo más confiable me bajé una versión de la tienda Kindle, unos centavos de dólar. Resulta comprensible porque es una de las obras más citadas y menos leídas. Darwin basó la mayoría de sus conclusiones en la observación directa de especies y buscando observaciones y comparando con los escritos de otros naturalistas de la época. Es aburridísimo, me la pasé leyendo comparaciones de cola de paloma, animales que eran de criadero, animales que estaban en estado salvaje, lagartijas, árboles, tamaño de hoja de árbol, en fin, una cosa increíble. Pero bueno, era la forma de trabajar de la época. Ahora, entre tantas descripciones, pueden encontrarse sus definiciones y conclusiones. Muchas de ellas, por cierto, resultarían bastante antipáticas, sobre todo para quienes, trascendiendo el concepto de ecología, pretenden atribuirle a Madre Tierra vida y voluntad propia. Refiriéndose al concepto de selección natural, Darwin explicó que llegó al mismo considerando, y abro cita, si las variaciones útiles a un ser orgánico ocurren alguna vez, los individuos caracterizados de este modo tendrán seguramente las mayores probabilidades de conservarse en la lucha por la vida, y por el poderoso principio de la herencia tendrán a producir descendientes con características semejantes. A ese principio de conservación o supervivencia de los más adecuados lo he llamado selección natural. Conduce este principio al perfeccionamiento de cada ser en relación con sus condiciones de vida orgánica e inorgánica y por consiguiente, en la mayor parte de los casos, a lo que puede ser considerado como un progreso en la organización. Cierro cita. ¿Dijo Darwin que la supervivencia del más apto no es la del más fuerte? En realidad nunca dijo nada parecido, al menos no textualmente. De hecho, a lo largo de sus descripciones, señala especies que por un exceso de adaptación a su medio ambiente, cuando éste se modifica, no pueden adaptarse a esos cambios y se extinguen. ¿Podemos considerar a Darwin un precursor de la ecología moderna y defensor de la naturaleza? Aún considerando su condición de fiel súbdito británico en plena época victoriana, debo decir que no. Sobre la madre naturaleza dijo, y abro cita, es difícil evitar el personificar la palabra naturaleza, pero por naturaleza quiero decir solo la acción y el resultado totales de muchas leyes naturales, y por leyes la sucesión de hechos en cuanto son conocidos con seguridad por nosotros. Familiarizándose un poco, estas observaciones son superficiales y quedarían olvidadas. Cierro cita. Es decir, para Darwin no existía una madre naturaleza, una diosa Gaia, una Pachamama o una madre tierra. Todo eso no era más que poéticas personificaciones de los fenómenos naturales. Para Darwin, la especie que no evoluciona se arriesga a extinguirse, o sea, no le queda más remedio que desaparecer.
aunque ese progreso de la evolución, de la adaptación, no implica un progreso en sí, sino solo una adaptación. Abro cita. Según nuestra teoría, la persistencia de organismos inferiores no ofrece dificultad alguna, pues la selección natural o la supervivencia de los más adecuados no implica necesariamente un desarrollo progresivo. Saca solo provecho de las variaciones a medida que surgen y son beneficiosos para cada ser en sus complejas relaciones de vida. Cierro cita. Corresponde adelantar algo que tal vez a algunos les resulte antipático. En ningún momento Darwin disimula, al contrario, muchas veces expresamente, su adhesión a las teorías de Malthus. Darwin sostendrá que grupos de especies semejantes con mismo necesidad de territorio y necesidad de alimentos irán exterminando entre sí. Un grupo grande vencerá lentamente a otro grupo grande, lo reducirá en número y hará disminuir así sus probabilidades de ulterior variación y perfeccionamiento. Dentro de un mismo grupo grande, los subgrupos más recientes y más perfeccionados, por haberse separado y apoderado de los muchos puestos nuevos en la economía de la naturaleza, tenderán constantemente a suplantar y destruir a los subgrupos más primitivos y menos perfeccionados. Los grupos y subgrupos pequeños y fraccionarios desaparecerán finalmente. Por eso es que no hay infinidad de especies y subespecies y eslabones perdidos. La cantidad de vida, no se refiere acá al número de formas específicas, mantenida por un territorio depende tanto como depende de las condiciones físicas, ha de tener un límite y por consiguiente, si un territorio está habitado por muchísimas especies, todas o cada una de ellas estarán representadas por pocos individuos, y estas especies estarán expuestas a la destrucción por las fluctuaciones accidentales que ocurren en la naturaleza de las estaciones en el número de sus enemigos. Es decir, las especies semejantes van a ir exterminando a sus semejantes hasta ir quedando una especie dominante de cada raza, por así decirlo. Así explica la ausencia de especies intermedias o de eslabones perdidos que siempre se echan carga de la siguiente manera. Abro cita. Sobre la ausencia o rareza de variantes de transición, como la selección natural obra solamente por la conservación de modificaciones útiles, toda forma nueva en un país bien poblado tenderá a suplantar y finalmente a exterminar a su propia forma madre menos perfeccionada y a las otras formas menos favorecidas con las que entre en competencia. Entre otras afirmaciones, cierro cita, Darwin sostuvo que de una especie puede, por el proceso descripto, derivarse otras subespecies, de las cuales por diversos factores se extinguirán las intermedias, hasta que las, supongamos, dos especies dominantes y supervivientes resulten ser tan incompatibles entre sí que puedan ser consideradas especies nuevas en sí mismas. En conclusión, dado lo que escuchamos, o mejor dicho leímos, de El origen de las especies, ¿se equivocó el Dr. Comte-Grant al considerar que la resolución por la cual se consideró a Sandra sujeto de derecho es una suerte de darwinismo inverso? Entiendo que no. Especulando, dado que hablamos de un autor de hace más de 100 años, Darwin se habría horrorizado de que un tribunal le atribuye a un ejemplar de una especie ajena a la del ser humano atributos propios de la humanidad. Seguiremos en la cuarta parte.